Buenas tardes. Vamos a continuar hoy con el programa del curso. Y en anteriores capítulos, lo que hemos estado platicando ha sido acerca de el diseño y de los problemas que se pueden presentar en las líneas de producción. Dijimos, se trata de un layout más que nada orientado al producto. Al inicio del curso, nos planteamos el estudio de tres tipos de layout, básicamente. El layout orientado al producto, orientado al proceso y las celdas de manufactura o la manufactura celular. Bien, lo que vamos a tratar ahora va a ser el segundo tipo de layout, es decir, layout orientado hacia el proceso. Bueno, a diferencia de el layout orientado al producto, ya lo hemos discutido en un principio, este tipo de layout, la ventaja que tiene sobre los procesos, sobre el layout orientado al producto o el layout de líneas de producción, es que esto nos permite producir una gran variedad de productos. ¿Sí? Básicamente casi cualquier cosa que yo pueda diseñar, cuyo proceso yo pueda diseñar, puede ser producida con este tipo de layout. ¿Sí? Es decir, primeramente diseñamos y cómo vamos a tener un gran número de estaciones que pueden ser capaces de llevar a cabo diferentes procesos. Bueno, pues entonces es fácil, ¿no? Tener variabilidad en la producción. Bueno, aquí los productos, a diferencia de la línea, que tenemos un flujo continuo en toda una serie de estaciones, aquí los productos no van a seguir necesariamente la misma ruta. Es decir, estos productos se liberan, ¿sí?, al sistema de producción en ciertos lotes de una o más partes. ¿Sí? Y dependiendo del proceso, esos lotes se van a ir moviendo de una estación a otra, o más bien de un departamento. ¿Sí? Es lo que más se estila aquí, de un departamento a otro departamento, en el cual se van a llevar a cabo los diferentes procesos. Bueno, lo que asumimos aquí es que para cada lote que es liberado, tanto la secuencia de producción, es decir, las estaciones o los departamentos que van a ser visitados, así como el tiempo de procesamiento, son ya conocidos. Bueno, y aquí vamos a dividir en dos este tipo de sistemas. ¿Cuáles son esos dos subsistemas? ¿Sí? El primero es cuando todos los lotes van a visitar la misma secuencia de estaciones, es decir, el orden de las estaciones es el mismo para todos los lotes. Tenemos entonces un sistema que se conoce como un flow shop. Por otra parte, si cada tipo de parte tiene su propia ruta, esto lo llamaremos como un job shop. Bueno, aquí empíricamente se ha observado 95% del tiempo las tareas permanecen en actividades no productivas. La mayoría de ellas van a estar esperando en filas. Y el 5% restante se distribuye, ahora sí, en procesamiento o en preparación. Bueno, entonces son ahí unas características que tenemos de este tipo de layout. Bueno, medidas, nuevamente, medidas que tenemos. El tiempo desde que un trabajo se libera, es decir, el tiempo desde que un trabajo está disponible para ser procesado hasta que se concluye y está listo para ser entregado, es una de las medidas más importantes, que es el tiempo de flujo, como ya lo hemos definido anteriormente. Y de la ley de Little, sabemos que el WIP va a ser proporcional al tiempo de flujo. Las leyes de Little se siguen manteniendo por aquí. ¿Okay? Por lo tanto, lo que deseamos es únicamente que el WIP necesario
para permitir que las estaciones se programen de una manera más efectiva. Bien. Ahí tenemos, a ver, un poquito la anterior. En la anterior tenemos ahí. Entonces, ¿qué es un flow shop? Ahí tenemos tres productos. El producto P1, que visita a las estaciones M2, M3, M4. El producto P2, que visita a las estaciones M1, M2, M3, M4. Y el producto P3, que visita únicamente a la estación M3. Como vemos, esos tres productos visitan a las estaciones en el mismo orden. Ustedes se preguntarán, bueno, pero el producto P1 no visita a la estación M1 y el producto P3 no visita a M1, ni M2, ni M4. Bueno, podemos modelar esto, permitiendo que los productos P1 y P3 visiten también las estaciones M1, M2, M3 y M4, pero con tiempo de procesamiento cero en aquellas estaciones donde no va a ser procesado. Así entonces, el producto P1 pasa por la estación M1 con un tiempo de procesamiento igual a cero en esa estación. Lo mismo el producto P3 visitará las estaciones M1, M2 y M4 con un tiempo de procesamiento T sub 0. Así remediamos esa aparente discrepancia en cuanto a la definición. Eso es un flow shop. Y el sistema job shop es en el cual, como dijimos, cada producto va a tener su propia ruta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el producto P1 comienza visitando a la estación M2, de ahí pasa a la M3, regresa al M2, pasa ahora a la M4 y de ahí sale. Lo mismo el producto P2 visita a las estaciones M1, M2, M3 y M4 y el producto P3 visita M3, M4, M1 y sale del piso ya procesado. Bueno, entonces esa es la diferencia entre estos dos tipos de sistema, flow shop y job shop. Espero que haya quedado clara cuál es esa diferencia. Muy bien. Dijimos aquí una medida importante es el tiempo de flujo. ¿Sí? Fíjense que el tiempo de flujo lo hemos definido como ¿qué? Como aquel tiempo desde que el producto o el lote está disponible para comenzar su proceso, ¿sí? Hasta que ese proceso termina por completo. ¿Sí? Y ese tiempo de flujo va a tener varias componentes. El tiempo de procesamiento propiamente dicho, que es en el cual realmente se le está añadiendo valor, y otros tiempos por ahí, otros tiempos en los cuales no se agrega ningún valor, tales como tiempo de preparación de la máquina, tiempo de manejo de materiales, tiempo de espera, etc. Tiempo de espera, pues puede ser, por ejemplo, tiempo para ser trasladado de un departamento a otro, tiempo para ser procesado, esperando partes necesarias, por ejemplo, para un ensamble. Puede ser que ya la máquina esté lista, pero otras partes que se requieren, por ejemplo, en caso de un ensamble, puede ser que no hayan llegado todavía a la estación. El tiempo de procesamiento sí está fijo, y eso está determinado por la capacidad de la máquina, de tal forma que realmente los tiempos aquí que son relevantes en cuanto a la toma de decisión son aquellos tiempos que no son tiempos de procesamiento. Y eso es lo que tenemos que manejar de una forma eficiente. Muy bien. Cosas importantes. Reducción del tiempo de preparación. La reducción del tiempo de preparación es importante, ya que permite procesar lotes de tamaño más pequeños y, por lo tanto, menores tiempos de procesamiento de lotes. Tal forma que, como un resultado, es que los tamaños pequeños de lotes resultan en tiempos de espera cortos ahí en las máquinas.
Más aún, el reducir la variabilidad en el sistema también nos va a permitir mantener ciertos niveles efectivos de utilización de aquellos recursos sin necesidad de inventarios excesivos. Muy bien. Bueno. Fíjense que entonces aquí lo que se vuelve muy importante, ¿sí?, es la programación de la producción. ¿Cómo vamos a programar esos lotes que tenemos que producir? ¿Sí? Y metas que podemos plantearnos aquí. En general, hay diferentes objetivos por ahí. Y como veremos, algunos van a ser muchas veces contradictorios entre sí. Una meta, por ejemplo, puede ser un alto servicio al cliente, es decir, entrega a tiempo. Otra meta puede ser tener bajos niveles de inventarios, tanto de WIP como de FGI. FGI no sé si lo habíamos definido anteriormente, pero son las iniciales FGI de Finished Good Inventories, es decir, inventario de producto terminado. Bueno, otra meta importante es que se quiere tener una utilización alta para las máquinas. Es decir, en general las máquinas tienen un costo alto, por lo tanto lo que queremos es que esas máquinas estén en general utilizados la mayor parte del tiempo. Bueno, esas son metas por ahí que podemos trazarnos, metas u objetivos. Bueno, en cuanto a medidas, ¿sí? Medidas importantes son, por ejemplo, una muy importante es la fecha de promesa, ¿sí? Y esto tiene que ver con el nivel de servicio. Y más que nada esto es típico en sistemas que son make to order, es decir, sistemas en los cuales un cliente coloca una orden y hay que producir esa orden, ¿sí?, que el cliente ha puesto. ¿Sí? En general lo que se hace es dar una cierta fecha de promesa, es decir, una vez que el cliente pone la orden, se le enuncia una cierta fecha de promesa, ¿sí?, en el cual se le va a entregar. Es un compromiso para entregarle en esa fecha o antes, ¿sí?, el producto que ha solicitado. Bueno, el nivel de servicio entonces se define como la fracción de órdenes que se satisfacen antes de la fecha de promesa. Bien. Y aquí, medida que se utiliza es el retraso. Eso es usado en control de piso. Y el retraso se define como la diferencia entre la fecha de promesa y la fecha de terminación. Fíjense que esa diferencia entre fecha promesa y fecha de terminación puede ser tanto positiva como negativa, ¿sí? Es decir, el retraso puede ser positivo cuando la fecha de terminación es posterior a la fecha de promesa. Entonces decimos que hay un retraso positivo, pero también puede ser una cantidad negativa esa diferencia. Puede ser que la fecha de terminación se lleve a cabo antes de la fecha de promesa. Entonces tendremos un retraso negativo. De ahí que, fíjense que el retraso promedio no tiene mucho sentido, ¿sí? No tiene mucho sentido minimizar el retraso promedio, ¿sí? Una mejor medida para la fecha de promesa es la variancia, es decir, minimizar el retraso promedio no tiene sentido debido a que como hay cantidades tanto positivas como negativas, esas cantidades pueden cancelarse mutuamente, ¿sí? Entonces, aun y cuando haya medidas con retraso positivo, trabajos con retraso positivo, trabajos con retraso negativo, puede ser que el retraso promedio sea igual a 0, el mínimo retraso promedio, y eso no es muy deseable. Okay. Otra cosa que podríamos ahí, tal vez, otra medida, puede ser la variancia, ¿sí? Es decir, minimizar la variancia. Es decir, la desviación con respecto a ese tiempo promedio. Obviamente, cuando la desviación promedio
o la variancia es igual a 0, tenemos algo que se llama una entrega just in time, es decir, que se entrega exactamente en la fecha de promesa. Bueno, otras medidas, aquí tenemos también la tasa de surtido, otra medida. La tasa de surtido, eso más bien es típico de sistemas make to stock, es decir, de productos que se hacen para inventario. Entonces los pedidos se hacen de un cierto inventario que se tiene por ahí. Y la tasa de surtido, ¿sí?, se define como la fracción de la demanda surtida de inventario. Medida aquí es la tardanza, es la que se usa en control de piso, y esto es igual al retraso de una tarea si está retrasada y 0 en otro caso. Ahí realmente, como estamos produciendo para inventario, no es tan importante la entrega just in time, sino que lo que queremos es terminar de surtir el inventario antes de una cierta fecha. Entonces la tardanza se define como el retraso de la tarea si está retrasada y 0 en otro caso. En otras palabras, que si la fecha de terminación de completación del lote es anterior a la fecha de promesa, entonces decimos que el retraso es igual a 0. Aquí la tardanza promedio sí tiene sentido, pero tampoco es muy intuitivo, que digamos. Bien. Bueno. Por lo tanto, entonces, ¿sí?, una acción o una meta importante es reducción del tiempo de flujo. Con ello lograremos también reducción del WIP, debido a que menor WIP implica tiempos de flujo más cortos. Eso lo sabemos ya por la ley de Little. Y beneficios que tenemos en tiempos de flujo más cortos son, por ejemplo, pues menor costo. Es una consecuencia inmediata, es decir, tendremos menos dinero en inventarios. Tenemos más flexibilidad, mejor calidad, ya que hay detección de defectos mucho más rápido. Bien. Menos dependencia en pronósticos, ¿sí?, ya que tiempos de flujo que estén por debajo de la zona de congelación nos van a permitir fabricar a la orden de una forma más eficiente. Mejores pronósticos, ya que los pronósticos distantes, que son inexactos, no van a ser necesarios. Bueno, entonces lo que vamos a ver son algunos resultados de la programación clásica. Suposiciones que tenemos aquí en cuanto a la programación clásica. Beneficios que tenemos son, pues, programas óptimos. Sí, programas óptimos, fíjense que lo he puesto entre comillas, porque eso de programas óptimos es por ahí una meta que pues difícilmente se puede alcanzar, debido a que en general las suposiciones que se hacen aquí en la programación clásica no son tan realistas. Y, por ejemplo, suposiciones que se hacen son que todos los trabajos se encuentran disponibles al inicio del problema, al inicio de la programación. Eso en general no es muy cierto, ya que pues los trabajos no necesariamente van a estar disponibles todos al inicio del problema. Es decir, los trabajos llegan a lo largo del periodo de planeación y muchas veces va a ser necesario hacer reprogramaciones que nos pueden llevar a que una programación inicial, una vez que haya que hacer reprogramación, ya no sea la programación óptima, sino que sea subóptima. Ese es uno de los principales problemas, ¿sí? Otro de las suposiciones son tiempos de procesamiento determinísticos. Eso tampoco es muy realista debido a una de las leyes principales de la manufactura, no sé si recuerdan, que es la aleatoriedad en los tiempos. No preparación, es decir, la preparación no depende de la secuencia, y de eso platicaremos un poco más tarde. No se consideran fallas en las máquinas.
Las fallas, no hay interrupciones, es decir, las fallas solo suceden al término de la tarea. Tampoco hay cancelaciones. Y eso, quienes tengan experiencia ahí en producción, sabrán que una vez que se hace una programación, muy seguido se tienen cancelación de orden. Bueno, bien, entonces resultados clásicos que vamos a analizar. Vamos a comenzar con resultados clásicos para una sola máquina y el primer resultado que veremos es de qué forma se puede minimizar el tiempo de flujo promedio. Como veremos, existe una regla muy sencilla que es minimizar mediante la regla conocida como Shortest Processing Time, que aquí llamaremos SPT por sus siglas en inglés, es decir, tiempo de procesamiento más corto. O bien minimizar el máximo retraso o tardanza, y esto lo haremos mediante la regla Earliest Due Date, es decir, fecha de promesa más próxima, abreviada EDD. Bien. Bueno, es decir, si existe una secuencia sin trabajos tardíos, veremos que esta regla EDD va a encontrar esa secuencia. Bien, esa es una serie de resultados clásicos. Otra posible problema de resultados clásicos son minimizar la tardanza promedio. A diferencia de las dos medidas anteriores, este tipo de problema no existen reglas sencillas que lo resuelvan. Es decir, este problema es un problema del tipo NP duro, es decir, no existen procedimientos eficientes para resolver el problema. Bien. Bueno, de ahí vamos a pasar a resultados clásicos en múltiples máquinas. Es decir, comenzaremos analizando el problema de minimizar el make span en dos máquinas. Dado un conjunto de trabajos que deben ir secuencialmente en dos máquinas, ¿cuál es la secuencia de ese conjunto de trabajos que va a producir el mínimo make span? Bueno, un resultado es que el make span depende de la secuencia y hay un algoritmo muy simple, debido a Johnson, quien lo da a conocer en 1954. Y ahí están los pasos, pero para el algoritmo simple de Johnson, ¿sí?, el cual lo vamos a ver un poquito más a detalle en las transparencias que siguen. Bueno, esos son los pasos, ¿sí?, pero como dije, vamos a analizarlo un poquito más tarde, ¿no?, y regresaremos a ese algoritmo. Bueno, entonces básicamente lo que tenemos es, de una cierta lista de órdenes pendientes, lo que tenemos que hacer es seleccionar el tiempo para iniciar el procesamiento de cada una de estas órdenes. Y ahí tenemos diferentes objetivos, ¿sí? Por un lado, dijimos, un objetivo del administrador de piso puede ser mantener las máquinas ocupadas, ¿sí? Otro objetivo, en este caso el objetivo de ventas, puede ser cumplir con fechas de promesa, ¿sí? Bueno, y algo que haremos es entonces estabilizar ahí las cargas de trabajo variables mediante ciertas estrategias de liberación de órdenes que amortigüen por ahí los efectos de la variabilidad de la demanda. Bien. Bueno, vamos a comenzar primero, ¿sí?, con el problema de Flowshop, ¿sí? Lo que queremos aquí más que nada es secuenciar, es decir, determinar el orden de ejecución de las tareas en una máquina. Fíjense que hay una diferencia entre lo que es secuenciación y lo que es programación. Secuenciación, ¿sí?, consiste en determinar el orden de ejecución de las tareas en una máquina, mientras que la programación es el proceso de ponerle tiempo de inicio y tiempo de finalización
en el orden determinado en la secuenciación. Bueno, lo que veremos es que en los flowshops esencialmente la secuencia va a determinar la programación, ya que la suposición es que cada tarea se inicia su proceso tan pronto como sea posible, ya sea tan pronto como esté disponible la tarea o tan pronto como esté disponible la siguiente máquina o la siguiente estación donde se va a llevar a cabo el proceso. Bien, aunque esta consideración no siempre es cierta. Ahí hay un ejemplo en el cual no siempre, ¿sí? El procesamiento debe hacerse tan pronto como sea necesario, sino que muchas veces es necesario introducir por ahí ciertos tiempos de ocio, ¿sí? A propósito, ¿sí? Para lograr, por ejemplo, en sistemas just in time o justo a tiempo, programación, una programación eficiente. Bien. Bueno, vamos a ver la nomenclatura y vamos a comenzar aquí describiendo un poquito cuál es el problema general, ¿sí? El problema general. Nomenclatura, vamos a comenzar aquí con los parámetros del problema. N va a ser el número de trabajos a ser programados, es decir, las tareas que yo tengo que programar. Y M es el número de máquinas en las cuales van a ser procesados estos trabajos. D sub I va a ser el tiempo límite para el trabajo I. P sub IJ es el tiempo de preparación y procesamiento de la tarea I en la máquina J. Bien, esos van a ser en general los parámetros. Ahora, medidas que me interesan y que son medidas que van a ser dependientes de la solución. Vamos a denotar por C sub I mayúscula el tiempo de terminación del trabajo I, es decir, el tiempo en el cual, ¿sí?, el trabajo I termina su proceso en la última máquina. F sub I va a ser la longitud de tiempo que el trabajo I permanece en el piso. Fíjense que bajo las suposiciones que estamos haciendo, F sub I y C sub I, en este caso coinciden, son iguales, ya que F sub I, longitud de tiempo que el trabajo I permanece en el piso, es hasta que termina, ¿sí?, su procesos. Bueno, L sub I mayúscula es el retraso, que es simplemente CI menos DI, tiempo de completación menos fecha de promesa. Como decíamos, esa medida L sub I puede ser positiva o puede ser negativa. T sub I va a ser la tardanza. Y aquí esa medida T sub I es siempre mayor o igual que 0. Es decir, va a ser el máximo entre esas dos cantidades, entre 0 y L sub I. Es decir, si L sub I es negativo, la tardanza va a ser igual a 0. Mientras que si L sub I es positiva, la tardanza va a ser mayor que 0. Bien. Esas son las medidas dependientes. Bueno, suposición que vamos a hacer: todos los trabajos pueden empezar a ser procesados en el tiempo 0. Y aquí vamos a ver los objetivos típicos que se plantean en general. Un objetivo puede ser minimizar el tiempo promedio de flujo, que vamos a denotar mediante F mayúscula barra. Otro es minimizar el tiempo requerido para minimizar todos los trabajos, el cual denotaremos como Cmax, o bien el makespan. Es decir, el tiempo en el cual el último trabajo termina de ser procesado. Minimizar la tardanza promedio, que vamos a denotar por T con una barra. Minimizar la tardanza máxima. Minimizar número de trabajos tardíos. Son objetivos típicos que se pueden plantear. Bueno, en un flow shop, como decíamos, todos los N trabajos deben de visitar a las máquinas en el mismo orden. Por lo tanto, fíjense que resulta ser conveniente numerar
las máquinas de acuerdo al orden en el cual van a ser visitadas. Bien. Y otra suposición que vamos a hacer también es que las máquinas procesan a los trabajos en el mismo orden. Este tipo de programación se conoce como un programa de permutación. Y fíjense que dada una permutación, la programación es bastante fácil. La permutación entonces determina la secuencia y la programación, que como dijimos es el proceso de poner inicio y final a cada tarea en cada una de las estaciones, resulta ser fácil una vez que está dada la permutación, como lo veremos aquí en el siguiente ejemplo. Bien. En este ejemplo tenemos 4 tareas, y tenemos 4 máquinas en donde esas tareas tendrán que ser procesadas. Ahí están los trabajos 1, 2, 3 y 4, y las máquinas también numeradas 1, 2, 3, 4. Fíjense que ese es el orden en el cual van a ser visitadas las máquinas. Es decir, la máquina 1 es la primera máquina que será visitada, de ahí sigue la máquina 2, luego la máquina 3 y luego la máquina 4. Y eso por cada uno de los trabajos. La cuestión es ahora, ¿en qué orden vamos a procesar esas 4 tareas? De tal forma de minimizar alguna medida. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero generar una programación, dado que yo quiero procesar a las tareas en el orden 2, 4, 1, 3. Y ya tengo ahí la secuencia, fíjense que la secuencia ya se generó de alguna forma, y lo que quiero ahora es generar la programación para ese conjunto de tareas. Entonces, la tarea 2 va a ser la primera que se va a procesar. Entonces, la tarea 2 comienza visitando la máquina 1, después la máquina 2, luego la máquina 3 y finalmente la máquina 4. Después de que la tarea 2 ha sido procesada por cada máquina, se necesita ahora procesar a la máquina 4, perdón, a la tarea 4. Nuevamente en ese orden, máquinas 1, 2, 3, 4. Después la tarea 1 y finalmente la tarea 3. Eso se puede visualizar ahora, ¿sí?, en un diagrama de Gantt. Y ese diagrama de Gantt, para esa secuencia, aparece ahí en la diapositiva. Como vemos, el orden en el cual se van a procesar las tareas es el orden 2, 4, 1 y 3. Pues como vemos, la tarea 2 comienza a ser procesada en la máquina 1. Una vez que termina su proceso en la máquina 1, pasa a la máquina 2, después a la 3 y después a la 4. La siguiente tarea que va a ser procesada, dada esa permutación, es la tarea 4. Fíjense que la tarea 4, su proceso va a comenzar en la máquina 1 una vez que la máquina 1 termine de procesar la tarea 2. Entonces se inserta ahí o se coloca la tarea 4 en la máquina 1. Se procesa entonces la tarea 4 en la máquina 1. Una vez que termina la tarea 4, su proceso en la máquina 1, ahí tendremos a la tarea 1 y después a la tarea 3. ¿Qué sucede en la máquina 2? Fíjese que en la máquina 2 tenemos por allí un tiempo de espera, ¿sí? La máquina 2 va a estar esperando, ¿sí?, a que la tarea 2 termine su proceso en la máquina 1. ¿Sí? Y eso sucede en el tiempo 5. ¿Sí? Ahí se comienza el proceso de la tarea 2 en la máquina 2. Cuando la tarea 2 termina su proceso en la máquina 2, pasa a la máquina 3. Ahora fíjense que aunque la máquina 2 ya está disponible para procesar a la tarea 4, ese proceso no puede comenzar. ¿Por qué? Porque la tarea 4
todavía no termina el proceso en la máquina 1. Va a tener que esperar ese tiempo. ¿Sí? Se produce ahí un tiempo de ocio en la máquina 2. Si lo vemos, en la máquina 2 hay un tiempo de ocio de una unidad de tiempo entre las tareas 2 y 4. Lo mismo entre las tareas 4 y 1 en la máquina 2. Entonces hay tiempos de ocio ahí que se introducen. ¿Sí? Cuando la... a ver, como que no está completo ahí toda la gráfica, no sé si en su monitor lo pueden ver, porque si observan, la tarea 3 es la última en ser procesada. ¿Sí? Se procesa en la máquina 1, 2, 3 y 4. Y termina su proceso en la máquina 4 en el tiempo 21.5. Fíjense que ese es el tiempo en el cual se termina de procesar todas las tareas, 21.5. Y esa es la longitud del makespan. Recuerden que el makespan se definió como el tiempo para terminar todas las tareas, la última tarea. El makespan aquí, que se ha conseguido con esa secuencia, es de 21.5. Bueno, ¿será este el menor makespan? Bueno, pues 21.5, tal vez haya por ahí áreas de oportunidad. Como vimos, existen por ahí varios tiempos de ocio, de tal forma que puede ser que haya otra forma de secuenciar las tareas, de programar estas tareas, de tal forma de reducir o eliminar lo más posible esos tiempos de ocio que se introdujeron ahí en la programación. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es tratar de encontrar una formulación que nos permita resolver ese problema. Bueno, vamos a ver entonces formulación del problema. Como dijimos, el problema de programación de las tareas significa en ponerle un tiempo de inicio y un tiempo de terminación a cada una de las tareas, ¿sí? En cada una de las estaciones. ¿Sí? Entonces, debido a que tenemos que encontrar esos tiempos, vamos entonces a definir por ahí unas variables. X, J sub I, que nos den el tiempo de terminación de la tarea J en la estación I. Ahí parece XII, pero es XJI, XJ sub I. Es decir, tiempo de terminación de la tarea J en la estación I. Bueno, fíjense que no requiero determinar cuál es el tiempo de inicio del proceso de la tarea J en la estación I. ¿Por qué? Pues porque tenemos por ahí ya definido, ¿sí? Es uno de los parámetros del problema, a el tiempo de procesamiento de cada tarea en cada estación. ¿Sí? De tal forma que si ese es el tiempo, ¿sí? de proceso de la tarea J en la estación I. De tal forma que si XJ sub I es el tiempo de terminación o de completación del proceso de la tarea I en la estación J, debido a que ese proceso requirió un cierto tiempo, PJ sub I, obviamente que el tiempo de inicio del proceso es simplemente XJ sub I menos PJ sub I. De tal manera que una vez determinado el tiempo de terminación de la tarea en cada máquina, el tiempo de inicio de ese proceso queda inmediatamente determinado, simplemente restando, ¿sí? el tiempo de proceso de ese tiempo de completación. Bueno, entonces tenemos ahí que las variables de decisión van a ser precisamente las XJ sub I, es decir, cuál es el tiempo de terminación de la tarea J en la estación I.
Y tengo por ahí otra variable, ¿sí? Si yo quiero minimizar ese makespan, necesito entonces introducir por ahí la variable cmax que me representa el makespan. Bueno, esa definición, ¿sí?, de makespan va a ser también una variable que va a depender de las decisiones que yo tome con respecto a la programación de esas tareas, ¿sí? La definición de makespan, si recuerdan, es el tiempo de terminación de la última tarea que se ejecuta en la última de las máquinas, ¿sí? De tal forma que la definición ahí del makespan va a dar lugar a un cierto conjunto de restricciones. XJM mayúscula es menor o igual que Cmax. Es decir, Cmax es el mayor de todos los tiempos de terminación de todas las tareas en todas las máquinas, en la última máquina, ¿sí? Como no sabemos cuál es la última tarea a programar, necesito definir Cmax como mayor o igual que XJM mayúscula. M mayúscula es la última de las máquinas o de las estaciones. Ahí está mucho mejor, ahora sí. XJM. ¿Sí? XJM. ¿Sí? Es decir, tiempo de terminación de cada una de las tareas J en la última máquina. Muy bien. Entonces ahí tenemos esas variables, ¿sí? Y el objetivo es minimizar el makespan. Es decir, lo que queremos hacer es terminar, ¿sí?, el proceso de todas las tareas en el menor tiempo posible. Eso va a ser mi objetivo. Bueno, restricciones. Bueno, ya vimos ahí una serie de restricciones que son las que nos dan la definición del objetivo makespan. Bueno, ahora vamos a ver entonces ahora restricciones que tenemos. Bueno, una primera restricción que es obvia es que un trabajo, una tarea, no puede iniciar, ¿sí?, su proceso en otra estación si no ha terminado su proceso en la estación anterior, ¿sí? Ahora, recuerden que tenemos numeradas las estaciones dependiendo del orden. Si esta es la estación I, la estación I más 1 es la siguiente estación. Vamos a ver entonces qué es lo que va a suceder aquí para poder procesar esos trabajos sin dar lugar a empalme. Digamos que este es el tiempo, ¿sí?, de proceso de la tarea J en la estación I. Bueno, como el proceso en la siguiente estación no puede terminarse hasta una vez que se ha terminado el proceso en la estación I, entonces el proceso debe terminar después de este tiempo de completación. Vamos a ver cuál sería entonces la relación que debe haber aquí entre las X, entre las variables XJ que nos están determinando la programación. Aquí tengo XJ y más 1, es decir, tiempo de terminación de esta tarea J en la siguiente estación. Obviamente, para que no haya problemas, aquí debo de poder acomodar, ¿sí?, el tiempo de procesamiento de la tarea J en la estación I más 1. Eso nos da entonces, ¿sí?, una restricción que nos indica este tiempo, XJ, I más 1, menos este tiempo de completación, XJ, y debe ser lo suficientemente grande, esta diferencia, ¿para qué? Para poder acomodar aquí el tiempo de proceso de la tarea J en la estación I más 1. Y esa es una primera familia de restricciones que tenemos por ahí, ¿sí? Es decir, hay que impedir que se empalmen, ¿sí?, las tareas, los tiempos de procesamiento, ¿sí?, de las tareas. Eso debe ser para todas las tareas, ¿sí?,
y para todas las estaciones, desde 1 hasta m-1. La tarea m ya no es necesario, perdón, la máquina m ya no es necesaria porque ya no existe una estación m+1. ¿Sí? Entonces, por eso se plantean las restricciones únicamente hasta la estación m-1. Muy bien, una primera familia de restricciones. Muy bien. Otra restricción. Fíjense que esas restricciones, ¿sí?, se referían a una misma tarea, ¿sí?, una misma tarea, pero ahí ya tenemos claro, debido a que se trata de la misma tarea, que la tarea va de una estación a la siguiente estación, I+1. Ahora, ¿qué es lo que sucede dentro de una misma estación? ¿Sí? Dentro de una misma estación, y eso aquí es importante, ¿sí?, dos tareas, vamos a decir J y J', ¿sí?, o J y K, digamos, J y K. Son diferentes tareas, ¿sí?, pero esas tareas no deben de empalmarse tampoco. Es decir, si yo proceso aquí la tarea J, ¿sí?, en la estación I, y la tarea J' en la estación I, ¿qué es lo que debe de suceder? Bueno, que debe haber aquí un colchón de tiempo suficiente. ¿Para qué? Para que quepa aquí el tiempo de procesamiento PJ' y que no se empalmen, ¿sí?, el proceso de estas dos tareas en esa estación I. Ahora bien, aquí, fíjense, lo que estamos aquí suponiendo es que la tarea J se procesa antes que la tarea J', pero eso es parte del problema, porque secuenciar las tareas J y J' también tiene por ahí parte de decisiones, ¿sí? Es decir, esto sucede si J se decide procesar antes de J'. ¿Qué sucede si la decisión ha sido primero J' y después proceso la tarea J? Entonces, la cuestión va a ser ahora que XJ' y se termina de procesar antes de XJ. Y ahora, si esa es la decisión tomada, hay que introducir aquí un colchón suficiente, PJI, para que no vaya a haber empalme. O sea que son dos restricciones, ¿sí?, diferentes dependiendo de cómo decidamos ordenar ahí el proceso de esas dos tareas, ¿sí? No puedo, ahora fíjense, no puedo introducir las dos restricciones simultáneamente dentro de la formulación. ¿Por qué? Porque esas dos restricciones son mutuamente excluyentes. Es decir, si una se cumple, la otra no se puede cumplir, ¿sí? Y habría entonces ahí un problema de infactibilidad. El problema sería infactible si yo introduzco las dos restricciones. ¿Qué es lo que tengo entonces que hacer ahí? Lo que tenemos ahí es un problema de disyuntiva, ¿eh? Entonces lo que tengo que hacer es plantear ahí problema de disyunción. Es decir, si sucede una cosa, ¿eh?, no puede suceder la otra. Para eso entonces, sí, lo que tengo entonces que hacer es introducir por ahí unas nuevas variables adicionales. Fíjense que tengo ahí unas nuevas decisiones que hacer, es decir, ¿cuál trabajo voy a procesar primero? Es decir, unas nuevas variables que van a determinar o que van a dar cuenta de esa decisión que yo tengo que tomar. Vamos a introducir entonces ahora unas nuevas variables que vamos a llamar variables de secuenciación Y. Y
con un superíndice ahí arriba y JK, que va a ser igual a 1 si el trabajo J se procesa antes que el trabajo K en la máquina I. Y 0 en otro caso, es decir, si J decido procesarlo antes que K, esa variable va a valer 1, y si yo decido procesar el trabajo K antes que el trabajo J, entonces esa variable va a tomar el valor de 0. Bueno, entonces con esas variables de decisión ya puedo entonces ahora formular esa disyuntiva. Tenemos entonces ahora ese conjunto de restricciones para cada par de tareas. JK. XJI menor o igual que XK sub I menos PK, I más. Ahora tenemos ahí una cierta cantidad M. Y esa cantidad numérica es muy grande y ahora me estoy dando cuenta que no debí de introducir ahí esa cantidad M porque a lo mejor se van a confundir con el índice, ¿no?, de las máquinas. Pero bueno, la costumbre, ¿sí?, en formulaciones, al formular ese tipo de problemas, es llamar M a una cantidad numérica muy grande, ¿sí?, M mayúscula. Fíjense las restricciones. ¿Qué sucede con estas restricciones? M ahí es una cantidad numérica muy grande, ¿sí?, y esas restricciones aparecen por pares, por cada par de tarea y cada máquina, y yo voy a tener ese tipo de restricciones. ¿Sí? ¿Qué dijimos que representaba la variable Y? Esa variable Y lo que me representa es una decisión de orden. ¿En qué forma voy a ordenar las tareas? Y vale 1 si J se procesa antes de K. Fíjense entonces qué es lo que sucede si J se procesa antes de K. Entonces esta variable va a tomar el valor de 1. ¿Sí? Al tomar el valor de 1, ¿qué sucede en la primera restricción? El coeficiente, ahí donde aparece la M mayúscula, ¿sí?, el otro factor se va a hacer igual a 0, ya que Y es igual a 1. Esa M desaparece, entonces me va a quedar la restricción, ¿sí?, XJ sub I menor o igual que XK sub I menos PK sub I, que es precisamente la restricción que me dice que hay que meter suficiente tiempo, ¿sí?, después de que J ha terminado de procesarse para que la tarea K se pueda comenzar a procesar. ¿Y qué sucede con la otra? ¿Sí? Con la otra, fíjense que debido a que la Y es igual a 1 y está multiplicando a la constante M, que dijimos es una cantidad muy grande, entonces la segunda restricción se vuelve trivialmente cierta, porque lo que tenemos en la desigualdad, el lado derecho, es una cantidad muy grande. Entonces esa restricción que tengo ahí se vuelve prácticamente redundante y no va a afectar para nada al programa. ¿Sí? Por otro lado, si decido secuenciar primero la tarea K y después la tarea J, entonces esa variable se va a volver 0 y el efecto va a ser exactamente el contrario. En la segunda restricción, ya que la Y va a valer 0, ese término que contiene a la M grande se vuelve 0, entonces nos queda la restricción XKI menos XJI menos PJ sub I, que es la restricción que hay que forzar a que se cumpla ahora en este caso. Mientras que la primera restricción, debido a que la Y vale 0, va a contener a esa M, a esa cantidad muy grande. Por lo tanto, nuevamente, esa restricción se va a cumplir trivialmente, es decir, se va a volver redundante y no va a afectar, ¿sí?, ahora al programa. Bueno, entonces esa es la forma en la cual podemos ahora pues
formular este problema. Fíjense, todavía ahí atrás, eso en la transparencia anterior, cuando tenemos un programa de permutación, ¿sí? Es decir, que todas las tareas se van a procesar en el mismo orden en todas las estaciones, es decir, un programa de permutación. Entonces las decisiones, puedo eliminar, ¿sí?, el índice de la estación y usar únicamente una variable YJK que va a decir que J se procesa antes que K en cualquiera de las M estaciones. Bien. Así pasamos adelante, ¿sí? Otra restricción, ¿sí?, que no hay que olvidar también es que una tarea no puede comenzar a procesarse antes del tiempo cero, ¿sí? Es decir, el tiempo de procesamiento de la tarea J en la máquina 1 o en la estación 1 tiene que ser mayor o igual que su tiempo de procesamiento. Es decir, debe terminarse en un tiempo que sea al menos mayor del tiempo que se requiere para procesarse en la primera de las estaciones. Bien, adelante. A ver, creo que esa, bueno, esa está repetida, ¿sí? Esa transparencia está repetida, ya la habíamos visto anteriormente. Bueno, esa es entonces la formulación, ¿sí? Si queremos resolver entonces el problema de forma exacta, hay que utilizar la formulación esta y pasarla a un optimizador, por ejemplo, el optimizador Lingo o el optimizador Simplex, aquel optimizador que tengamos a mano y que aparte tenga capacidad suficiente para poder procesar. Fíjense que es un buen número de variables, ¿sí?, el que tenemos, ¿sí? Entonces también requerimos procesadores con bastante capacidad, ¿no?, para poder hacer el procesamiento o la solución de ese problema entero mixto. Bueno, por otro lado, bueno, existen por ahí también ciertos algoritmos y ciertas heurísticas, ¿sí?, que vamos a determinar, ¿sí? Y por lo tanto, fíjense, como siempre que quiero recurrir a, bueno, a algoritmos, ¿sí?, que no sean formulaciones enteras o a heurísticas, es muy conveniente tener a la mano una forma de calcular cotas sobre la solución óptima. En esta ocasión, como lo que estoy haciendo es minimizar Cmax, ¿sí?, lo que nos interesa tener es ciertas cotas inferiores sobre Cmax, es decir, sobre ese tiempo del makespan. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es un procedimiento bastante sencillo e inmediato para calcular cotas inferiores sobre Cmax. Bueno. Bien, lo que vamos a notar es lo siguiente. Cada máquina va a proporcionar una cierta cota inferior. Es decir, cada máquina contribuye con un cierto tiempo ahí dentro del makespan. ¿Qué es lo que debe de acomodar el makespan dentro de cada máquina? Bueno, pues primero que nada, la demora antes de que la máquina pueda empezar a procesar. Si recuerdan, en la gráfica de Gantt que habíamos tenido, la máquina 2 no puede comenzar a procesar ningún trabajo antes que la máquina 1 los vaya pasando, los vaya terminando de procesar. Ahí tenemos una cierta demora, ¿sí?, un tiempo antes de que la máquina pueda comenzar a procesar. Obviamente que en la máquina 1 no tenemos esa demora, pero en la máquina 2, en la 3 y en las sucesivas sí existe por ahí una demora. Segundo tiempo que debe de acomodar el makespan, pues obviamente el tiempo de procesamiento total. Eso no se puede escapar, ¿sí?, ninguna estación de ese tiempo de procesamiento total, porque es el tiempo en el cual la estación va a estar agregándole valor
a cada una de las tareas. Y finalmente, el tiempo de procesamiento remanente para el último trabajo cuando ha terminado en esa máquina. Fíjense que la máquina 1, la estación 1, ahora, aunque no presenta demoras, sí demora un tiempo remanente desde el último trabajo. Es decir, una vez que se ha terminado el procesamiento en la estación 1, hay por ahí un tiempo hasta que los siguientes trabajos sean procesadas en las máquinas subsecuentes. O sea que entonces tenemos que cada estación va a contener, en general, esas tres cantidades, ¿sí? Y esas tres cantidades van a contribuir, ¿sí?, para el makespan. Bien. Bueno, entonces vamos a ver cuáles serían entonces ahí esas cantidades con las cuales cada máquina, cada estación contribuye al makespan. Entonces, la cota inferior con la cual la estación J contribuye, ¿sí?, es lo siguiente. Dijimos una demora, ¿sí?, una demora para que las estaciones anteriores procesen a los trabajos, ¿sí? Entonces tenemos que sumar, ¿no? Tenemos que sumar el tiempo de cada tarea en las estaciones anteriores. Claramente que si si J es igual a 1, por ejemplo, entonces esa primera término no va a existir, ¿sí? Okay. Lo mismo para la última. Bueno, vamos a ver, vamos por pasos. Dijimos esa primera demora, ¿no? Esa primera demora. Después, el tiempo de procesamiento efectivo, ¿sí?, en la máquina J, que es simplemente la suma, ¿sí?, de los tiempos de procesamiento de las tareas. Más, por último, ¿sí?, el tiempo remanente para que las máquinas subsecuentes, después de la máquina J, terminen de procesar las siguientes tareas. Bueno, entonces vamos pues a calcular con este ejemplo las cotas inferiores proporcionadas por cada una de las máquinas. Vamos a ver la primera, ¿sí?, la primera máquina. La máquina 1 nos va a proporcionar la cota LB sub 1, que es igual a ¿qué? A la demora, ¿sí? Y esa demora, como vimos, es igual a 0, ya que la máquina 1 comienza inmediatamente el trabajo, ¿sí? Más, ahora tenemos que sumar los tiempos de procesamiento, ¿sí?, en las máquinas. Tiempos de procesamiento, entonces, en la máquina 1, de las tareas 1, 2, 3 y 4, son esas cantidades. 2.0, 4.5, 1.5 y 4.0. Tiempos de procesamiento. Más, finalmente, el tiempo, ¿sí?, remanente. Tiempos remanentes. Bueno, pues tenemos que calcular cuál es el menor de todos, ¿sí?, porque no sabemos realmente cuál va a ser, ¿sí?, cuáles van a ser las tareas que se van a colocar al final, ¿sí? Entonces tenemos que colocar para cada tarea, ¿sí?, es, por ejemplo, para la tarea 1, ¿sí?, los tiempos de procesamiento en las estaciones 2, 3 y 4 son 3.5, 1.5, 2.0, lo cual me da una cantidad igual a 7. Para la tarea 2, los tiempos remanentes en las últimas van a ser 3.0, 2.5 y 1.0. Y así sucesivamente, ¿no? Para la tarea 3 tenemos 1.5, 5 y 0.5, y para la tarea 4, 1, 2.5 y 5. Tal forma que la cota inferior dada por la máquina 1 sería 0, tiempo de demora, más 12, tiempo de procesamiento, más el tiempo final remanente. Y ahí lo único que sabemos es que, como puede ser 4,
¿sí? Puede ser 7, puede ser 6,5, puede ser 7. Lo más que podemos asegurar es que pues, va a ser el mínimo de esos tiempos, ¿sí? Que es igual a 4.0. Entonces, la cota inferior dada, proporcionada por LB1, será 16.0. Bien. Lo mismo, de esa forma también calculo cotas inferiores dadas por las máquinas 2, la máquina 3 y la máquina 4. Fíjense entonces, las cotas inferiores proporcionadas por las máquinas son 16, 13.5, 15.0 y 11.0. De tal forma que la mejor cota inferior que tengo ahí, ¿sí?, es la cota inferior proporcionada por la máquina 1, que es igual a 16. Es decir, que el makespan, ya que cada una de ellas son cotas, entonces obviamente que la mayor de todas ellas, ¿sí?, también es una cota. Es decir, el makespan tiene que ser mayor o igual a 16. No puede bajar de 16 el makespan. ¿Sí? Ahora recuerden cuánto había sido el makespan que encontramos en la primera secuencia que vimos. El makespan había sido de 21.5. Eso implica que posiblemente hay todavía por ahí cierto margen para reducir ese makespan. Y en efecto lo hay, ¿sí? En efecto lo hay. Fíjense, el mínimo, ¿sí?, de esas colitas en la máquina 1, ¿sí?, que es donde se toma la cota superior, es de 4.0, y eso está proporcionado ¿por quién? Por la tarea 4. Por la tarea 4. Y la tarea 4 se había colocado ¿cómo? Después de la tarea 2. O sea que tal vez si mandamos a la tarea 4, al final podamos reducir, ¿sí?, ese makespan. Vamos a ver qué sucede entonces si hago eso. Secuenciando entonces ahora el trabajo 4 al final, ¿sí?, tenemos que ahora el makespan se ha reducido, ¿no?, a 20.5. Si se fijan, ahora la colita del 4 es lo que nos ha hecho que se reduzca ese makespan. ¿Sí? También hay una demora muy grande, ¿sí?, en la máquina 2, debido a que la tarea 2 tiene un tiempo de procesamiento muy largo en la tarea, en la máquina 1, y eso nos introduce ahí unas demoras muy largas, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si ahora cambiamos el orden, ¿sí?, y tratamos de poner una tarea que tenga un tiempo de proceso más corto en la primera máquina, ¿sí?, ahí está, 3, ¿no? Secuenciamos el trabajo 3 al inicio, y ahora ¿qué sucede? Fíjense que el makespan se ha reducido a 17. ¿Sí? Bueno, dado que la cota inferior era de 16, entonces, ¿sí?, el makespan que hemos encontrado ahora de 17, está muy próximo a esa cota inferior, y eso nos hace sospechar entonces que puede ser que esa secuencia sea la secuencia óptima. Bueno, pues con esto terminamos, señores, y esperamos vernos en la próxima sesión. Muchas gracias.